A ver, estoy compartiendo pantalla entonces. Bien. Buenas tardes a todos, entonces, los que por ahí estuvieron ingresando recién. Mi nombre es Melissa Hidalgo. Esta semana estamos cambiando un poquito de lugares con la profesora Bóveda. Ella dio ayer al grupo de los martes y hoy voy a estar dando clase entonces yo con ustedes. Vamos a continuar entonces la segunda parte del trabajo práctico número 8, este trabajo práctico que comenzó la semana pasada con el tema 9, ¿sí? Relacionado a lo que es el tema de pruebas de hipótesis. Los objetivos que nos planteamos con la profesora entonces para que ustedes puedan cumplir al finalizar la clase es que puedan aplicar los procedimientos de pruebas de hipótesis acerca de 2 medias poblacionales y que puedan diferenciar las situaciones en las cuales ustedes tengan que realizar una prueba de hipótesis basada en observaciones pareadas de aquellas que tengan que realizar una prueba de hipótesis basada en muestras independientes, ¿sí? Diferenciar, ¿sí? En qué situación yo tengo que aplicar, ¿sí? Una prueba de hipótesis para observaciones pareadas y en qué casos o situaciones yo tengo que aplicar una prueba de hipótesis para muestras independientes. Vamos a ver si logramos entonces estos dos objetivos al finalizar la clase. Como les decía, ustedes la semana pasada entonces se introdujeron al tema de prueba de hipótesis, en las cuales vieron las pruebas de hipótesis en que involucraban una sola población, en la cual ustedes comparaban, ¿sí?, la media de una población con un determinado valor histórico, conocido, fijo, ¿sí?, un valor predeterminado, ¿sí? Bueno, esta semana lo que vamos a ver entonces, en esta segunda parte, van a ser pruebas que involucran 2 poblaciones. Vamos a comparar entonces 2 medias poblacionales. Como les decía entonces, estas pruebas de hipótesis que van a involucrar 2 medias poblacionales, en las cuales vamos a tener en cuenta de dónde provienen los datos, ¿sí? Si estamos ante una situación de muestras independientes o si estamos ante una situación de observaciones pareadas, ¿sí? De cuál de estas 2 situaciones provienen los datos. Ya vamos a ver, vamos a adentrarnos y repasar un poquitito de qué se trata cada una de estas. Antes de ello, vamos a recordar entonces el procedimiento que ustedes ya habían visto tanto en la clase práctica como en la clase de teoría, también el procedimiento que uno tiene que seguir cuando realiza una prueba de hipótesis, ya sea que esté trabajando con una población, 2 poblaciones, para la media o para otro parámetro, ¿sí? Ya van a ver también otros tipos de pruebas de hipótesis, vamos a ver en las clases sucesivas otras pruebas de hipótesis, y vamos a seguir estos pasos, ¿sí? Primero, la formulación de las hipótesis. ¿Qué hipótesis? Las hipótesis estadísticas, ¿sí? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Recuerden que siempre se plantea de a pares, ¿sí? Siempre se plantean las 2 hipótesis. Como un segundo paso, ¿sí?, la especificación o determinar el nivel de significación. Es determinar entonces el error de tipo 1, cuánto error estoy dispuesto a cometer. Este error entonces o este nivel de significación, nosotros lo simbolizamos con alfa, ¿sí? Recuerden que pueden tomar diferentes valores, 0,05, 0,01, en función de qué va a estar, qué valor vamos a tomar, en función de la bibliografía, en función de, por ahí, con qué variables nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, establecer el valor del nivel de significancia o el valor del error de tipo 1, ¿sí? El valor del alfa. Luego, la selección del estadístico de pruebas, si vamos a trabajar con un t-student, también con la distribución Z, vamos a trabajar con el estadístico de prueba ya sea T o Z en función al tamaño de la muestra. Recuerden que si estamos trabajando con muestras pequeñas, menores a 30, trabajamos con el estadístico t-student, y si trabajamos con muestras mayores de 30, trabajamos con el estadístico Z, ¿sí? Hacemos entonces establecimiento del criterio de decisión, acá hacemos la comparación del valor P o el P-valor con el nivel de significancia, ¿sí? Hacemos la comparación entre estos 2 valores, establecemos que ese va a ser nuestro criterio de decisión, vamos a los cálculos,
realizamos el cálculo, obtenemos el valor del estadístico de prueba, hallamos el valor de P, ese valor P lo comparamos con el nivel de significación y vamos a la toma de decisión. La toma de decisión concluimos respecto a si vamos a rechazar o aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Recuerden siempre que cuando trabajamos con pruebas de hipótesis, vamos a ver si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. En estas pruebas que involucran dos poblaciones, entonces, ustedes la clase pasada, ¿qué tenían acá en el planteamiento de las hipótesis? Ustedes tenían que la media era igual, en la hipótesis nula se planteaba que la media era igual a un determinado valor, ¿sí? Que se establecía un valor fijo, un valor histórico, un valor ya conocido. En este caso, ya en este tipo de pruebas, en el que involucran dos poblaciones, vamos aquí a establecer la igualdad, ¿sí? Entre dos medias. De la población A, en este caso, va a ser igual a la media de la población B, ¿sí? Eso es lo que es en hipótesis nula. En cuanto a la hipótesis alternativa, aquí ya fíjense que podemos tener el planteamiento de las hipótesis en el cual tenemos pruebas de tipo unilateral, ¿sí? Ya sea plantearnos que sea menor que o mayor que, es decir, una prueba unilateral izquierda o derecha, y podemos plantearnos el caso también en el que la hipótesis alternativa sea una diferencia, ¿sí? En ese caso nosotros estaríamos en una prueba bilateral, o también conocida como prueba a dos polas. En estas tres opciones, la hipótesis nula también puede plantearse como una diferencia, ¿sí? Una diferencia entre las medias. Fíjense, si yo hago un pasaje de términos, si paso, ¿sí?, la media de la población B al otro lado de la igualdad, va a pasar restando, ¿sí? Se establece una diferencia y esta diferencia va a ser igual a 0. Podemos plantearnos entonces la hipótesis nula de esta forma, ¿sí? Cuando estamos trabajando con pruebas que involucran dos poblaciones. Yo les decía entonces que la clase pasada se trabajaba con una muestra, ¿sí?, en la cual ustedes comparaban el parámetro de la media con un determinado valor histórico conocido. Bien, acá entonces vamos a estar en el caso de dos poblaciones y los datos pueden venir, ¿sí?, ya sea de observaciones pareadas o apareadas, o pueden provenir de muestras independientes. Las observaciones pareadas o apareadas, esto van a encontrarlo en la bibliografía, puede aparecer tanto escrito de manera como apareada o pareadas o muestras pareadas, ¿sí? Vamos a ver que las muestras, ya vamos a tener dos muestras, fíjense en las situaciones que vamos a ver hoy, ya no vamos a trabajar con una sola muestra, sino que vamos a trabajar con dos muestras. Y en el caso de que sean muestras pareadas o observaciones pareadas, vamos a ver que estas muestras están relacionadas, ¿sí? Va a haber una relación entre estas dos muestras y en cada caso nosotros vamos a ir obteniendo pares de observaciones, ¿sí? Como lo muestra acá, fíjense que gráficamente acá tenemos pares de observaciones. Están relacionadas estas muestras. Un ejemplo podría ser si estamos haciendo un experimento sobre una cierta cantidad de individuos en los cuales inicialmente le pedimos la presión arterial, luego le indicamos, le damos un fármaco, ¿sí?, antihipertensivo, y luego medimos la presión arterial luego del suministro de ese fármaco, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener una medida, ¿sí?, de la presión arterial antes del fármaco y otra medida de la presión arterial luego del fármaco, ¿sí? En ese caso, esas dos mediciones, esas dos observaciones, ¿sí?, esas dos mediciones van a estar relacionadas. La presión arterial posterior al fármaco va a estar relacionado con la presión arterial, ¿sí?, previa al fármaco. Entonces, fíjense, acá tenemos en un mismo individuo, ¿sí?, o en este caso, la profesora en teoría les hablaba también que pueden ser otra situación en la cual tengamos muestras u observaciones pareadas cuando tenemos pares de parcelas, ¿sí?, parcelas que están contiguas, próximas, y a la cual tenemos que aplicar, por ejemplo, dos tratamientos. Entonces, fíjense que acá se aleatoriza
En este primer par de parcelas se da a esta parcela se da el tratamiento A y a la segunda el tratamiento B. En el segundo par, sí, se aplicó el tratamiento B primero y luego en la parcela contigua se aplicó el tratamiento A y así sucesivamente, ¿sí? Esa es otra situación en la cual podemos estar ante observaciones pareadas o apareadas, ¿sí? Que se tome la medición antes y después de un determinado tratamiento, o cuando tenemos, por ejemplo, parcelas contiguas en las cuales se aplican dos tratamientos, o también en el caso de que, por ejemplo, se tomen en un mismo individuo en distintas partes las mediciones. Por ejemplo, que yo mida una presión arterial en brazo derecho y que mida la presión arterial en brazo izquierdo, ¿sí? Vamos a tener en el mismo individuo, vamos a tomar las dos muestras, ¿sí? Una en el brazo izquierdo y en el otro en el brazo derecho. En el caso de observaciones pareadas, entonces van a ver que vamos a tener el mismo tamaño de muestra, ¿sí? Vamos a contar con el mismo tamaño de muestras para ambas muestras, y ya nos interesa a nosotros analizar una nueva variable que vamos a crear a partir de la diferencia, ¿sí? Que vamos a realizar entre cada uno de estos pares de muestras. Fíjense, vamos a realizar la resta, básicamente, entre los valores de cada par de observaciones, y vamos a crear una nueva variable, que va a ser resultado de esas diferencias. Fíjense, acá ya el estadístico de prueba toma otra forma a la que nosotros veníamos viendo. Acá vamos a trabajar con la diferencia, el promedio de las diferencias. Vamos a obtener también el desvío de la diferencia. Vamos a trabajar también con la cantidad de pares de datos, ¿sí? El estadístico aquí puede ser Z o T, depende de la cantidad de pares de datos que nosotros tengamos. Bien, y otra situación en la cual también involucran dos poblaciones es cuando cuando teníamos observaciones pareadas, y bueno, la otra situación es cuando tenemos muestras independientes, ¿sí? Vamos a obtener dos muestras en las cuales las observaciones de cada una de estas muestras no están relacionadas, ¿sí? En el caso anterior nosotros decíamos que estaban relacionadas, bueno, aquí no están relacionadas, ¿sí? La observación en este caso, fíjense, aquí tenemos representada la población A con un determinado tamaño de muestra en el cual se puede obtener el valor del promedio y también de la varianza, y aquí tenemos otra población totalmente independiente de la de A, en la cual se obtiene también una determinada muestra, se puede calcular el promedio y la varianza, ¿sí? En este caso podemos tener igual tamaño de muestra o también podemos trabajar con tamaños de muestras diferentes, ¿sí? Es decir, los dos pueden tener misma cantidad de datos o pueden tener cantidades diferentes. Acá también cambia la expresión del estadístico, fíjense en este caso, Z o T, depende del tamaño de las muestras. Aquí estamos trabajando con una T, ya tenemos la diferencia de las medias en el numerador, y acá aparece el desvío amalgamado. Lo que tenemos que hacer en este caso es amalgamar, fusionar, unir, ¿sí? las dos varianzas. Previamente, para hacer esto, nosotros tenemos que corroborar, tenemos que, digamos, controlar de que las dos varianzas, ¿sí? De donde provienen las muestras, las dos varianzas de las muestras, sean homogéneas, sean parecidas, sean semejantes, ¿sí? Si nosotros corroboramos de que estas dos varianzas son homogéneas, vamos a amalgamarlas, vamos a unirlas, ¿sí? A través de esta expresión. Fíjense que esta expresión tiene en cuenta el tamaño de la muestra, ¿sí? Vamos a tener en cuenta las varianzas de cada una de las muestras, y aquí en el denominador está expresado los grados de libertad. Una vez que nosotros obtuvimos la varianza amalgamada, podemos obtener el desvío amalgamado y así hacer el cálculo del estadístico de prueba. Una vez que obtuvimos el estadístico de prueba, pasamos a hallar su valor P y así aplicar la regla de decisión para aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Esto ya lo vieron también la clase pasada, lo vamos a seguir recordando clase a clase, ¿sí? ¿Qué sucede cuando el valor P es mayor o igual al alfa? En ese caso vamos a aceptar la hipótesis nula. ¿Y qué sucede cuando el valor P es menor al alfa, ¿sí? Ese valor, ese nivel de significancia establecido? En ese caso se rechaza la hipótesis nula. Bien. La bibliografía
Estadística para las Ciencias Agropecuarias, en su 7ª edición, ¿sí? Con los autores mencionados y el año de edición. Y vamos a pasar a los ejercicios del trabajo práctico. Les voy a compartir entonces un Excel. Bien. Luego entonces de esta breve introducción y un poco esto en relación a lo que vieron en la clase pasada y un poco en relación a lo que ustedes han visto ya también en teoría, vamos a comenzar entonces la guía de trabajo, esta segunda parte de la guía de trabajos prácticos. Les voy a leer el enunciado del ejercicio 1 y ustedes me van a decir ante qué situación estamos y cómo vamos a proceder con la prueba hipótesis, ¿sí? En el ejercicio 1 dice, se estudió el efecto de la exposición de flores de alfalfa a diferentes condiciones ambientales. Se escogieron 10 plantas vigorosas con las flores expuestas libremente, 10 flores de la parte superior y 10 flores de la parte inferior. Finalmente se determinó el número promedio de semillas producidas. Y los datos fueron, ¿sí? Acá nos da una tabla para cada una de las 10 plantas entonces estudiadas, el número promedio de semillas producidas por las flores de la parte superior y por las flores de la parte inferior, ¿sí? Probar que no hay diferencias de las medias poblacionales con la alternativa de que las flores de la parte superior producen más. ¿Qué les parece entonces? Estamos ante una situación de prueba de hipótesis para observaciones pareadas o para muestras independientes. Para observaciones pareadas. ¿Por qué les parece para observaciones pareadas? Y porque son de la misma planta, flores de la misma planta. ¿Sí? Entonces, estamos analizando, en este caso se escogieron 10 flores de la parte superior y 10 flores de la parte inferior, ¿sí? De 10 plantas, ¿sí? Entonces, en la misma planta se recolectaron 10 flores de la parte superior y 10 flores de la parte inferior y vieron el número promedio de semillas que producían. Es decir, estas dos muestras, aquí tenemos dos muestras, una de las flores en la parte superior y otra de las flores en la parte inferior, están relacionadas, ¿sí? Están partiendo de la misma planta madre, ¿sí? Bien, entonces estamos ante un caso de observaciones pareadas. ¿Cómo vamos a plantear las hipótesis estadísticas? ¿Quién me dice? ¿Cómo va a ser esa hipótesis nula? ¿Cómo va a ser esa hipótesis alternativa? La nula sería que la diferencia de ambos promedios sea 0. Que el promedio de las diferencias sea igual a 0, entonces. El promedio sí, el promedio de la diferencia. El promedio, entonces, ¿sí? El promedio de las diferencias va a ser igual a 0. Otra forma también que tenemos de plantearlas va a ser que el promedio, ¿sí?, de semillas producidas de la flor de la parte superior es igual al promedio, ¿sí?, de las flores, de las semillas producidas de las flores de la parte inferior, ¿sí? Esa es otra forma, es decir, tenemos dos maneras de escribir las hipótesis nulas. ¿Y la hipótesis alternativa? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué nos dice el problema? ¿Nos da indicio? ¿Cómo puede ser esa hipótesis alternativa? ¿Es unilateral? ¿Es bilateral? ¿Unilateral derecha? ¿Izquierda? ¿Qué les parece? ¿Dice algo el ejercicio al respecto? ¿Puede ser que el promedio de las superiores sea mayor que el promedio de las inferiores? Perfecto. ¿Sí? Como dice el compañero entonces, ¿sí?, la hipótesis alternativa, en función a lo que dice el ejercicio, ¿sí?, lo que están creyendo estos investigadores, ellos dicen probar con la alternativa de que las flores de la parte superior producen más, ¿sí? Ellos están queriendo probar eso. Entonces, es una prueba unilateral, ¿sí?, derecha, ¿sí? Planteamos la hipótesis de esta manera. El promedio, entonces, de semillas de las flores de la parte superior es mayor al promedio de semillas de las flores de la parte inferior. Bien, establecemos las hipótesis estadísticas. Ya saben, ¿con qué nivel de significancia vamos a trabajar?
¿Dice algo el ejercicio? 0,05. 0,05, ¿sí? Acá nos dice el ejercicio al finalizar, ¿sí? El enunciado del ejercicio nos dice que se va a trabajar con un nivel de significancia de 0,05, ¿sí? Es decir, un error al 5%. No vamos a perder de vista este valor porque después nos va a servir al final para poder concluir. Bien. ¿Cuántos pares de datos nosotros tenemos? 10. 10 pares de datos. Fíjense, acá ordenamos la información, ¿sí? Colocamos ya en una columna los datos, ¿sí? De la parte superior, los datos de la parte inferior, ordenamos esos pares de datos, tenemos en total 10 pares de datos. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Un estadístico T o un estadístico Z? ¿Un test de student? Estadístico T Student, sí, sin miedo, no hay problema. Acá nos podemos equivocar y esa es la idea, ¿sí? Acá sí, como siempre decimos, en el parcial tratemos de que no. Entonces, el estadístico de prueba que vamos a utilizar en este caso es T, ¿sí? T Student, porque estamos trabajando solo con 10 pares de datos, ¿sí? Entonces, la expresión del estadístico T Student es esta, para este tipo de pruebas, de hipótesis. Fíjense, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el promedio de las diferencias. ¿Cómo vamos a hallar ese promedio de las diferencias? Vamos a hacer primero la resta, ¿sí? O la diferencia entre para cada par de datos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer, yo coloqué acá una tercera columna para poner los resultados de la diferencia o de la resta. Entonces, ¿qué voy a restar? Voy a restar, ¿sí? El dato de la parte superior menos el dato de la parte inferior. Y esto lo voy a hacer para cada par de datos, ¿sí? Esto voy a extender el cálculo hacia abajo. Fíjense, entonces hice la resta para cada par de datos. Ahora bien, ¿cómo voy a obtener el promedio? Voy a utilizar una función que ya nosotros conocemos, que es la función promedio. Voy a calcular el promedio de las diferencias. Selecciono entonces todos los resultados de la diferencia y calculo el promedio. Bien, ¿qué otra información más necesito? Esto, ¿qué es esto? ¿Sí? La media de las diferencias. ¿Y esto dónde yo lo encuentro? Lo encuentro planteado en la hipótesis nula. ¿Cuánto vale esto? El mu de las diferencias. ¿Cuánto vale? 0. 0. Yo lo planteé acá en la hipótesis nula, que esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces este valor es igual a 0. No necesito calcular más nada. Vamos a el desvío de las diferencias. Vamos a calcular entonces el desvío, vamos a utilizar una función que también ya venimos ocupando, que es la función desves.m. Desves.m, y vamos a seleccionar los resultados de las diferencias. Me da 1,6. ¿Qué otro dato más necesito? Necesito obtener la raíz de n. Voy a calcular entonces aquí la raíz de n. También utilizo una función que ya conocemos, que es la función raíz. N. ¿Cuánto vale n en este caso? 10. 10. 10. Sí, porque tenemos 10 pares de datos. Entonces, colocamos 10. Raíz de 10, 3,2. Bien, creo que ya tenemos todos los datos y estamos en condiciones entonces de calcular el t, ¿sí? Ese TC esté calculado. Vamos a obtener el valor del estadístico de prueba. Bien, vamos a el numerador. El numerador, vamos a colocar el valor, ¿sí? Del promedio de las diferencias, menos mu, sabemos que mu es igual a 0, ¿sí? Mu sub d es igual a 0, así que no lo vamos a colocar, entonces colocamos solamente este valor, el promedio de las diferencias que nosotros obtuvimos recién, en el numerador, dividido. Vamos a abrir un paréntesis porque ahora se viene otra división. El desvío de las diferencias, que yo lo tengo acá, en esta celda, dividido la raíz de n, que la tengo en esta otra celda, ¿sí? Voy seleccionando nada más en qué celda se encuentran esos datos. Puedo escribirlos también, ¿sí? Puedo escribirlo 1 dividido 1,6 dividido 3,2, ¿sí? Lo puedo escribir, lo puedo tipear, o solamente seleccionar la celda. Me da 1,98. Bien, ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora?
calcular el valor de P, ¿sí? Vamos a utilizar acá una función que ustedes vieron en la clase pasada, distri. Vamos a buscarla en las diferentes funciones que tiene acá, distri_t.cd, ¿sí? Devuelve la distribución t de la cola derecha. Vamos a utilizar esta función entonces, distri_t.cd. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar esta función? ¿Sí? Nosotros acá estamos ante una prueba, dijimos, ante una prueba unilateral derecha. Bien, vamos a colocar el valor del estadístico de prueba 1,98 y vamos a colocar los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad van a ser igual a la cantidad de pares de datos menos 1, es decir, a 10 menos 1, me quedan en 9. ¿Sí? Y ahí obtuvimos entonces el valor P para el estadístico de prueba. Ahora bien, ¿qué hago con este valor P? Lo tengo que comparar con mi nivel de significancia. ¿Qué digo entonces? ¿El valor P es menor o mayor que mi nivel de significancia? Y va a ser menor. Y va a ser menor, dice. Sí, va a ser menor. Está bien, sí, 0,04 es menor a 0,05. ¿Y qué vamos a decir entonces? ¿Nos quedamos ahí? No. ¿Qué vamos a ¿Y vamos a concluir? rechazar la hipótesis? Vamos a rechazar la hipótesis, ¿sí? ¿Qué hipótesis? ¿Dos? Nula. La nula. Rechazo la hipótesis nula. Sí, recuerden que cuando hacemos prueba de hipótesis siempre es en referencia a la hipótesis nula. Rechazo o acepto la hipótesis nula. Y ahora el siguiente paso es, ya rechacé la hipótesis nula, concluyo entonces en términos del problema, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy rechazando? ¿Qué es lo que debo informar entonces? Porque no todos por ahí entienden qué significa rechazar una hipótesis nula. Entonces yo tengo que traducir esto en términos del ejercicio. ¿Qué es lo que de qué estábamos hablando? ¿Qué vamos a concluir? Si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué digo entonces? ¿El promedio de las flores superiores e inferiores es distinto? Es distinto, ¿sí? Pero ¿qué, y qué más? Producen más. Que las superiores producen más, porque eso es lo que nosotros nos habíamos planteado acá en la hipótesis alternativa, ¿sí? No nos planteamos como una diferencia, ¿sí? Sino que acá los investigadores o las personas que estaban realizando la prueba de hipótesis querían probar de que las flores de la parte superior producían en promedio mayor cantidad de semillas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a concluir es que las flores de la parte superior entonces producen una mayor cantidad de semillas respecto obviamente a las flores de la parte inferior, ¿sí? Porque es lo que nosotros nos planteamos en la hipótesis alternativa. No solo el decir que son diferentes, sino que producen más las de las flores de la parte superior, ¿sí? ¿Quedó claro un poquito por qué concluimos de esa manera? ¿Sí? Está en función a lo que nosotros nos planteamos en la hipótesis alternativa, ¿sí? Nosotros en la hipótesis alternativa dijimos, las flores de la parte superior producen más que las flores de la parte inferior. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? ¿Alguna duda, chicos, le quedó? Si no, vamos a pasar al ejercicio 2. ¿Van siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a pasar entonces al ejercicio 2. Cualquier cosa por ahí, con cuestiones de Excel, podemos volver también al final del práctico, ¿sí? Si por ahí no les sale algún cálculo. Bien, el ejercicio 2 dice, los pesos en gramos de 100 machos y 100 hembras jóvenes de faisanes de cuello anillado atrapados en enero en el Jardín Botánico de la Universidad de Wisconsin fueron, y ahí tenemos los valores de peso, ¿sí? Expresados en gramos. Plantee las hipótesis y pruebe si las medias difieren significativamente, teniendo en cuenta si ambos grupos tienen varianzas homogéneas o no. ¿Qué les parece? ¿Ante qué situación estamos? ¿Observaciones pareadas o muestras independientes?
Muestra independiente porque hablamos Muestra de macho y independiente. hembra. Muestras independientes, ¿sí? Estamos ante una situación de muestras independientes, ¿sí? Estas muestras no están relacionadas. Por un lado tenemos los faisanes machos, por el otro lado los faisanes hembras, y se le han determinado los pesos, ¿sí? Se le han medido los pesos a 10 individuos, ¿sí? De cada uno. Entonces, acá no tenemos relación entre estas muestras, ¿sí? No es antes y después de un tratamiento, o parcelas contiguas, o distintas partes, ¿sí? De un individuo. No estamos ante esas situaciones, acá estamos ante muestras independientes. Vamos a ver entonces cómo resolvemos este ejercicio. Bien, ya dijimos entonces que estamos ante un caso de muestras independientes. ¿Cómo vamos a plantear las hipótesis? ¿Quién me puede decir? La hipótesis nula, ¿cómo va a ser? Y bueno, que ambos van a tener el mismo promedio de pesos. Vamos a plantear entonces en la hipótesis nula, ¿sí? Que el promedio de pesos de los faisanes machos va a ser igual a el peso de la faisana, el peso promedio de las faisanes o de las faisanes hembras, ¿sí? ¿Con la alternativa de qué? Con la De que hipótesis sean alternativa. Que son distintos. Que sean distintos, diferentes, ¿sí? En el ejercicio no nos dice que las personas, que los investigadores sospechen de que los machos pesen más o pesen menos, ¿sí? Acá, entonces vamos a plantear una hipótesis alternativa, ¿sí? A dos colas, o múltiple también lo pueden encontrar. Entonces, vamos a plantear la diferencia, ¿sí? Entonces, el peso de los faisanes machos es diferente al peso de las faisanes hembras. Bien. Vamos a, como estamos ante un caso de muestras independientes, ¿sí? Acá tenemos el estadístico de prueba que yo les mostré hace un ratito, la obtención también de la varianza amalgamada, pero antes de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes de entrar al cálculo del estadístico de prueba, que yo algo les mencioné hoy, y bueno, la profesora también les ha mencionado en teoría, ¿qué es lo que hay que hacer cuando estamos trabajando con muestras independientes? ¿Qué tenemos que calcular? El promedio de cada una. O probar. Y antes de eso, ¿qué tenemos que probar? Algo dice acá el ejercicio sobre el final. ¿Qué tenemos que corroborar? ¿Cómo tienen que ser las varianzas? Son homogéneos, ¿no? Tenemos que corroborar, tenemos que probar si presentan varianzas homogéneas, ¿sí? Estas muestras. ¿Tienen varianzas homogéneas? ¿Tienen varianzas parecidas? ¿Sí o no? Entonces, antes de entrar a lo que sea el cálculo del estadístico de prueba y demás, lo que primero tenemos que hacer cuando estamos en un caso de muestras independientes, luego del planteamiento de las hipótesis, vamos a ver si las varianzas son homogéneas, ¿sí? Entonces, planteamos también las hipótesis estadísticas, en este caso sobre el parámetro de la varianza, ¿sí? Sigma cuadrado, ¿sí? Decimos que la varianza, en este caso, ¿sí? De los faisanes machos es igual a la varianza de los faisanes hembras con la hipótesis alternativa de que son diferentes. En la hipótesis nula, entonces, lo que nosotros estamos planteando es la homogeneidad, y en la hipótesis alternativa lo que estamos planteando es la heterogeneidad de varianzas, ¿sí? Entonces, vamos, para probar esto, vamos a obtener el valor de las varianzas. Bien, tenemos acá la serie de datos, ¿sí? Ya ubicamos las dos series de datos. Vamos a aprovechar, vamos a obtener, vamos a hacer el cálculo del promedio, ¿sí? Vamos a ir, esto nos va a servir más adelante, así que vamos a aprovechar, antes de irnos ya a lo que es el cálculo de la homogeneidad de varianzas. Fíjense, acá utilicé la función promedio, que hace un ratito lo había aplicado. Hago extensivo para la muestra de las hembras. Calculo el desvío estándar. ¿Sí? Recién también ocupé esta función, desves. Punto M. Hago también, extiendo el cálculo, ¿sí? Para las hembras, y después utilizo la función var, ¿sí? Que esta función también ya los vimos en prácticos anteriores, para calcular la varianza. Entonces selecciono los datos y calculo, obtengo la varianza. Bien. Extiendo también el cálculo de varianzas para la muestra de las hembras.
Planteada entonces las hipótesis para probar homogeneidad de varianzas, lo que vamos a hacer es un cociente entre las varianzas. ¿Sí? Esto ustedes ya lo vieron en teoría. Entonces vamos a hacer un cociente entre las varianzas. Vamos a colocar la varianza de mayor tamaño, ¿sí? En el numerador, en este caso la de los machos, y la de menor valor en el denominador. Y obtenemos 2,57. Algo dijo la profesora en teoría que respecto a un determinado valor nosotros podríamos considerar de que mayor a ese valor estamos ante heterogeneidad de varianzas y menor a ese valor podríamos considerar homogeneidad de varianzas. ¿Alguien recuerda qué valor dijo la profesora en la clase de teoría? 3. El valor 3, como dice la compañera, ¿sí? Entonces, un valor, nosotros vamos a poner menor a 3, ¿sí? Esto, el que quiera Profe. corroborar. Sí, ¿Qué función usó en varianza? var, la función var. Ah, ok. Súper, la función var. Entonces, homogeneidad de varianzas, ¿sí? O que son homogéneas, vamos a poner homogéneas, ¿sí? Y si es mayor a 3, vamos a considerar que las varianzas son heterogéneas. En este caso, ¿qué me pueden decir? ¿Son de qué tipo? ¿Las varianzas son homogéneas o son Homogéneas. heterogéneas? Homogéneas. Son homogéneas, ¿sí? Las varianzas, ¿sí? Con las cuales nosotros estamos trabajando son homogéneas, son parecidas, son semejantes. ¿Qué pasa si no lo son? Si no lo son, hay que hacer, como decía la profesora, hay que hacer una corrección en los grados de libertad, ¿sí? de la t-student, ¿sí? Si no lo son, si este valor supera 3, está por encima de 3, ya consideramos que las varianzas son heterogéneas y hay que hacer una corrección en los grados de libertad de la t-student. En este caso es menor a 3, consideramos que las varianzas son homogéneas, vamos a seguir entonces con el cálculo del estadístico de prueba. Bien, fíjense que acá tenemos la expresión del estadístico de prueba y acá tenemos la expresión para hallar lo que es la varianza amalgamada. Vamos a primero obtener lo que es. Sí, decime. ¿Cómo obtuvo el 2,57? El 2,57 yo hice, es un cociente de varianzas, ¿sí? Colocás la varianza más grande en el numerador, la más chica en el denominador y haces la división, ¿sí? Y ahí, entonces vos comparás con ese valor 3. Si es menor a 3 es homogéneo, consideras homogéneas, y si es mayor a 3 consideras heterogéneas. Vamos entonces al cálculo del desvío amalgamado. Vamos a obtener entonces, ¿sí? Vamos a utilizar esta expresión. ¿Qué necesitamos? En el numerador, ¿qué me dice? Entonces, el tamaño, ¿sí? De una de las muestras, en este caso el de los machos, fíjense que las dos tienen igual tamaño de muestra, 10 menos 1 por, esto bueno, lo voy a ir haciendo pasito a pasito, ahora lo voy a hacer paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo hacer el cálculo. ¿Sí? Entonces, 10 menos 1, ¿sí? El tamaño de una de las muestras, por su varianza. En este caso vamos a utilizar, estamos haciendo para los machos, para los faisanes machos, más. Vamos entonces, vamos a cerrar aquí con otro paréntesis, entonces deja. Entonces ya quedan bien determinados los sumandos. Acá entonces va a ser 10 menos 1 por, ¿sí? El valor de la varianza de los faisanes hembras, ¿sí? Sí. Eso sería entonces la expresión del numerador, lo que está aquí arriba. Le damos igual. Vamos al denominador. El denominador entonces, fíjense que tenemos la suma de los dos tamaños de muestra menos 2. Entonces va a ser 10 más 10 menos 2. Tenemos 18. ¿Sí? Eso van a ser los grados de libertad, ¿sí? Que tiene esta prueba. Eso van a ser los grados de libertad ahora cuando yo tenga que buscar el valor de P. ¿Sí? Varianza amalgamada. Para obtener esta varianza amalgamada, entonces, yo voy a tener que hacer
una división, un cociente entre numerador y denominador. Selecciono numerador, selecciono denominador, los grados de libertad, y hasta ahí obtengo la varianza amalgamada, que es esta expresión que está aquí, ¿sí? Pero yo tengo que llegar al desvío amalgamado, ¿sí? Que es lo que voy a necesitar para el estadístico de prueba. Entonces, ¿qué le puedo hacer a esta varianza amalgamada para obtener el desvío amalgamado? La raíz. Raíz. Exactamente. Le hacemos raíz. Aplico la función raíz y selecciono. Bien. Ya tengo entonces el valor del desvío amalgamado. Vamos ahora al estadístico de prueba, ¿sí? A esta expresión. ¿Qué necesito? Para el numerador tengo que hacer una resta. ¿Entre quién? Entre el promedio, ¿sí?, de una de las muestras menos el promedio de la otra muestra. Voy a resolver primero acá esta suma, sí, que está en el denominador. Entonces va a ser, abro paréntesis, 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Sí, abro paréntesis otra vez, 1 sobre 10. Sí, acá estamos yendo pasito a pasito para ir obteniendo todos los datos. Voy a aplicar la raíz. Sí, te escucho. Una pregunta, ¿cómo yo sé cuál es el A y cuál es el B? Por ejemplo, si no me dan, ¿o siempre me tienen que dar eso? En este caso yo considero el A como los machos y el B relacionado a los faisanes hembras. Ajá. ¿Sí? Eso vos después lo podés determinar, vos lo podés decidir, pero una vez que lo decidís lo tenés que mantener, ¿sí? Ah, sería cualquiera de los órdenes. Claro, vos podés asumir de que claro, vos podés asumir que A sea el de las hembras y B sea el de los machos, ¿sí? Ah, bueno, eso nomás. Profe, yo me Melissa, quedé... Sí. Yo le iba a aclarar nomás pensando en eso de A y B, lo formularía sí, pensando en la hipótesis alternativa. Si planteas diferente, no importa también. cuál es A. Si vos planteas mayor, decís que A, que le llamás macho, es mayor que B, que le llamás hembra, bueno, ahí yo tendrías que poner sí o sí el valor que toma la media del macho primero, porque si no te va a dar un valor negativo, no va a ser mayor, el valor no va a dar un valor positivo, pero tampoco sería problema. Si planteas la hipótesis alternativa a una cola, y habría que manejarlo en función de eso. Si yo me planteé la hipótesis alternativa que el peso de las hembras es menor que el de los machos, y bueno, ahí tendría que llamarle A al promedio de las hembras y B al promedio de los machos. Pero es una cuestión, no hace el análisis, el valor de T no va a cambiar. Ah, bueno. Súper, gracias ahí por el aporte de la profesora Jorgelina ¿Profe? también. Sí, decime. Yo me quedé trabada en la obtención del desvío amalgamado en el denominador. Denominador que puse en el denominador. Uh-huh. En el denominador fui sumando, ¿sí? Cada uno de los tamaños de las muestras menos 2. Ah, ok. Sí. ¿Sí? ¿Y el numerador de esa? El numerador, fíjate que es lo que está expresado acá en la fórmula. Fíjense que es el tamaño, en este caso, de la muestra de los faisanes machos menos 1 por la varianza de los faisanes machos más el tamaño de muestra de las faisanes hembra menos 1 por la varianza, ¿sí?, de las faisanes hembras, ¿sí? Voy siguiendo lo que está acá en la expresión matemática, ¿sí?, en la formulita. Voy paso a paso. Lo que estoy haciendo es paso a paso para no ponerle todo en una sola celda y que después uno no sepa qué es lo que está calculando. Entonces vamos haciendo pasito a pasito. ¿Te quedó claro más o menos qué va en el numerador? Sí, profe. Muchas gracias. No hay problema. Ahí está. Bien, cualquier cosa, sobre el final volvemos, ¿sí? Cualquier cosa sobre el final del ejercicio, si alguien por ahí quedó en alguna parte, lo retomamos y así podemos terminar todo. Vamos entonces a la raíz, vamos a aplicar la raíz. Fíjense, la raíz de esta suma que tenemos, que ya la hicimos en la celda anterior, y ahora vamos a hacer el producto entre lo que es el desvío amalgamado, ¿sí?, el resultado de esta raíz acá, donde implica, ¿sí?, la sumatoria, donde implica esta sumatoria. Entonces, vamos a hacer el desvío amalgamado, que yo lo tengo acá en esta celda, por la raíz que ya la tengo en la celda anterior.
¿sí? En este caso, el denominador me da 45,77, ¿sí? Ahora bien, ahora estamos en condiciones recién de hacer el cálculo del estadístico de prueba. Lleva un poquito más de pasos cuando trabajamos con muestras independientes. Vamos al numerador, ¿sí? Acá tenemos que hacer un cociente, numerador, denominador. Acá yo tengo el numerador, ¿sí? Dividido el denominador, que lo obtuve recién, y esto me da 7,48. Ese es el valor de mi estadístico de prueba. ¿Qué hago ahora? Calculo el valor de P, ¿sí? Asociado a ese estadístico de prueba. Entonces utilizamos la función, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la función districte.2c. ¿Por qué 2c? Fíjense, Es bilateral. porque Porque es bilateral. estamos trabajando una prueba a 2 colas o bilateral, ¿sí? Entonces, ya esto ustedes también lo aprendieron en la clase pasada, así estamos aplicando todo lo visto hasta ahora en prueba de hipótesis. Seleccionamos el valor del estadístico de prueba y los grados de libertad. ¿Cuántos son los grados de libertad? Yo les dije hoy algo al respecto. 18. 18, perfecto, ¿sí? 18 son los grados, si quieren vamos a escribirlos para no perderlos de vista. Entonces, el valor del estadístico de prueba y los grados de libertad, que en este caso es 18. Me da ese valor. ¿Es un valor grande? ¿Es un valor pequeño? ¿Qué les parece? ¿Cómo interpretamos ese valor? ¿Un valor chiquitito? ¿Es un valor grande? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguna vez vieron ese tipo de notación en Excel? ¿Un valor muy chico? Es un valor muy pequeño, ¿sí? Notación científica lo podríamos traducir como 6 por 10 a la menos 7. ¿Qué significa? Significa, si nosotros lo quisiéramos escribir, sería 0, ¿cuánto? ¿Sí? Sería este valor. Sería 0, ¿sí? Después de esa coma van a ir 6 ceros y en la ubicación número 7, ¿sí? Antes de la coma va a estar el valor 6. Es un valor muy pequeño, ¿sí? Es decir, esto es lo mismo que esto. Y comparado con esto, ¿qué podemos decir? Comparado con el nivel de significancia. Que el nivel de significancia es mayor. Es mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un valor muy pequeño. Entonces, acá podemos decir que este es un valor, es muy pequeño. ¿Y qué hacemos? ¿Rechazamos o aceptamos la hipótesis nula? Rechazamos. Rechazo. Y ya vayan pensando en qué me van a decir, ¿sí? En términos del problema, porque no me basta solo con que digan que rechacen y aceptan la hipótesis nula, sino que me digan qué están aceptando o qué están rechazando. ¿Qué estamos rechazando? ¿O qué estamos aceptando? Que las medidas difieren significativamente entre los pesos de los faisanes machos, ¿sí? Respecto a los pesos de los faisanes hembras, ¿sí? La evidencia que nos dan las muestras que se han tomado es esa, ¿sí? Que existen diferencias significativas entre los pesos de los faisanes machos respecto a los pesos de los faisanes hembras, ¿sí? Nosotros rechazamos esta hipótesis nula, ¿sí? Y nos quedamos, la rechazamos y nos quedamos con la hipótesis alternativa, ¿sí? Difieren significativamente entonces el peso de estos faisanes en estudio. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Si no, pasamos al ejercicio 3. Sí, profe, yo me quedé, perdón, en el numerador de obtenciones del calor del estadístico de prueba. Bien. Lo que podemos hacer es, mira, voy a seguir con el ejercicio 3 y cuando finalicemos retomo, ¿sí? En este ejercicio 2 para ayudarte a completar los ejercicios, ¿sí? Sí. Vamos a pasar al 3, entonces, sí. Disculpe, Sí. no entendí en la parte del valor P.
Ahí donde dice 6,25 menos 0,07, Sí. Ajá. significa 6,25 por 10 a la menos 7. ¿Eso significa? 6,25 por 10 a la menos 7, sí. Acá yo lo traduje de otra forma, también en notación científica, y si lo queremos traducir de otra manera sería esto también. ¿Sí? Es un número. La idea es que acá ustedes tengan de que es un número muy pequeño, ¿sí? Y comparado con el alfa, ustedes pueden tranquilamente rechazar esa hipótesis nula. Fíjense que está muy lejos, no está ni próximo siquiera a lo que es el nivel de significancia, ¿sí? Pueden rechazar tranquilamente esa hipótesis nula. Bien, voy a seguir con el ejercicio 3, así, sí, te escucho. Se corrigen los grados de libertad del T, ¿sí? Acá cuando vos vas a buscar, ya no vas a buscar con 18 grados de libertad, sino que se hace una corrección. Eso lo puedes encontrar, yo al final de la introducción de hoy le di en el libro Estadística para las Ciencias Agropecuarias, ahí tienen, ¿sí?, la expresión matemática de la corrección que ustedes tienen que hacer en los grados de libertad. Fíjate, si querés, revé esa parte, cualquier cosa, si tenés duda, nos escribís, nosotros te ayudamos, ¿sí?, para que puedas entender, pero lo que se hace es eso, si dan heterogéneas, se corrigen los grados de libertad acá de la T, y bueno, hoy por hoy los software estadísticos te ofrecen hacer esa corrección automáticamente, ¿sí? Pero para que veas cómo se hace la corrección, te sugiero que vayas al libro y que lo veas, y cualquier cosa, si tenés duda, escribinos. ¿Te parece? Perfecto. Vamos a avanzar con el ejercicio 3 entonces para ver los 4 ejercicios que tenemos para hoy. Dice, el ejercicio 3, un investigador supone que el estrés que se produce en vacas fistuladas puede disminuir los niveles de fósforo en sangre. Para probar su hipótesis, selecciona 8 vacas y a cada una de ellas le extrae una muestra de sangre antes de la fistulación y otra muestra después. Los resultados son, y acá les muestra la tablita, ¿sí?, de los resultados. Por la forma en que se planificó y realizó la experiencia, ¿cómo plantearía las hipótesis y el estadístico de prueba? Realizar una prueba de hipótesis con un alfa igual a 0,01, ¿y qué conclusión puede extraer respecto o acerca del efecto de la fistulación? Antes que nada, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes saben qué es qué significa realizar una fistulación o qué es una vaca fistulada? ¿Conocen el término, la expresión, saben a qué procedimiento quirúrgico se refiere? No, profe, yo no. Si alguien sabe, le explica, nos explica a nosotros, a la compañera, y si no, yo les explico. ¿Alguien sabe qué significa hacer la fistulación a una vaca? Creo que es una técnica que sirve para evaluar la digestibilidad que tiene la vaca. Ajá, para evaluar la digestibilidad de los alimentos, ¿sí?, que consume la vaca. ¿Y en qué consiste más o menos? ¿Sabes de qué se trata? Es como que le hacen un agujero, digamos. Sí, está bien la expresión, sí se entiende. ¿Se realiza un agujero dónde? ¿En qué parte de la vaca? ¿Se realiza? Digamos, en la zona de las costillas, por ahí. En el rumen, ¿sí? En el rumen, ¿sí? En ese depósito, ¿sí?, donde se encuentran las bacterias realizando, ¿sí?, los procesos realizando precisamente este proceso de digestión de los alimentos, ¿sí? En el rumen de la vaca se realiza entonces una cánula, así un agujero, básicamente, hablando mal y pronto, cualquier cosa me corrige la profesora Jorgelina, que ella es médica veterinaria, la utilización de mis expresiones técnicas, y precisamente lo que se puede ver ahí es cómo la vaca está realizando la digestión de los distintos alimentos, ¿sí? Entonces, es un procedimiento quirúrgico, ¿sí?, se le realiza a la vaca para ver precisamente eso, cómo está realizando la digestión de los alimentos. Bien, entonces se realiza este procedimiento, si es un procedimiento quirúrgico, y acá el investigador, ¿qué dice?
que él supone que el estrés que se produce precisamente al realizar esta fistulación puede disminuir los niveles de fósforo en sangre. Entonces, ¿qué él hace? Toma una muestra antes de la fistulación, una muestra de sangre antes, y toma una muestra de sangre después de la fistulación. Díganme ustedes entonces, ¿ante qué situación estamos? ¿Estamos ante un caso de observaciones pareadas o muestras independientes? Observaciones pareadas. Observaciones pareadas, ¿sí? Me gusta que lo digan tranquilamente, sin miedo. Estamos ante un caso de observaciones pareadas. Fíjense que tomó 8 vacas, tomó una muestra antes de la fistulación y después de la fistulación. Esas muestras están relacionadas, no son independientes, ¿sí? Bien, entonces vamos a analizar el ejercicio, vamos a resolverlo. Ya dijimos que estamos ante un caso de observaciones pareadas. ¿Cómo serían las hipótesis estadísticas para este caso? ¿Cómo sería la nula? ¿Cómo podríamos plantear la hipótesis nula? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo podríamos plantear la hipótesis nula? Que los niveles de fósforo en sangre antes y post fistulación son iguales, ¿puede ser? Sí, muy bien. Sí, los niveles de fósforo, sí, los niveles promedios de fósforo en sangre antes de la fistulación son iguales a después de la fistulación. Bien. ¿Y la hipótesis alternativa cómo sería en este caso? ¿Sería una prueba unilateral? Unilateral izquierda, porque dice que después de la fistulación es menor a antes. ¿Izquierda? ¿Seguro? Podríamos plantearlos como una hipótesis unilateral derecha, ¿sí? Donde el contenido de fósforo, ¿sí? Antes de la fistulación, según lo que sospecha, según lo que supone este investigador, ¿sí? Son más elevados respecto a después de realizar la fistulación, ¿sí? Después de realizar la fistulación, él supone que han disminuido esas concentraciones o esos niveles de fósforo. Bien, entonces una prueba unilateral derecha. Vamos entonces. Melissa. Sí, te escucho. Si me permitís, sí. Para aclararle a este chico, tenés que pensar en que la hipótesis nula se plantea como mu de la diferencia, y la diferencia estás haciendo antes menos después. Antes de la fistulación, los valores menos después de la fistulación. Entonces, así como muestra, ustedes plantean mu de A igual a mu de D. Eso es lo mismo que plantear mu de A menos mu de D igual 0. Porque en definitiva, el promedio de la diferencia es 0. Ahí está poniendo Melissa. Sí. Entonces, ¿qué plantearíamos? Que mu de A menos mu de D va a ser mayor que 0. Esa diferencia nos va a dar un valor mayor que 0 si es que los niveles de antes eran superiores a los niveles de después. Ahí está notando Melissa cómo quedaría la expresión. Es lo mismo, poner mu de A menos igual a mu de D es lo mismo que poner mu de A menos mu de D igual 0. Y ahí pondríamos que en la hipótesis alternativa el promedio de la diferencia es mayor que 0. El promedio de la diferencia es mayor. Y al ser mayor que la hipótesis alternativa, se denomina hipótesis de cola derecha, porque es mayor. Antes los libros explicaban como que la zona de rechazo de la hipótesis nula, si ustedes se imaginan la distribución normal, la zona de rechazo, la cola que tendríamos que mirar es la cola derecha. Eso nomás le quería aclarar porque ¿por qué se llama? Porque es a derecha.
Nada más eso era, Melissa, seguí nomás. Ok, gracias. No, gracias Laura. La verdad que agradezco siempre todas las contribuciones que nos pueden hacer los profes. Acá le hice nada más una aclaración, le puse el mu de la diferencia, le puse de acá, la idea sería mu-dif o el mu de la diferencia, ¿sí? Que sería representando esto, ¿sí? Entonces el mu de la diferencia va a ser mayor a 0. Bien, planteadas las hipótesis, ¿cuánto vale mi nivel de significancia en este caso? Ya tenemos establecido, ya sabemos cuánto vale. 0,01. 0,01, ¿sí? Por ahí les hago esta pregunta porque hoy veíamos en los pasos para realizar una prueba de hipótesis, establecer las hipótesis estadísticas, y lo segundo era el nivel de significación. Fíjense que acá ya no trabajamos al 5%, acá trabajamos al ¿cuánto? Al 1%, ¿sí? Entonces, eso para no perder de vista los valores y no siempre por ahí asumir que trabajamos siempre al 5%, porque hay situaciones en las que podemos trabajar al 1%. También vamos a realizar, sí, esto es muy parecido al ejercicio que hoy vimos, al primer ejercicio. Vamos a realizar las diferencias, ¿sí? Tenemos los pares de datos, 8 pares de datos. Vamos a realizar la diferencia para cada par de datos. Fíjense, acá obtenemos entonces la diferencia. Acá vamos a calcular el promedio, porque es lo que vamos a utilizar. Vamos a trabajar entonces con un estadístico T. Fíjense que tenemos menos de 30 pares de datos, tenemos 8 pares de datos nada más. Entonces, vamos a calcular el promedio de las diferencias. Vamos a calcular el desvío. ¿Sí? Fíjense que acá estoy ya. Esto ya lo vimos en el ejercicio número 1. Calculamos el desvío. Calculamos la raíz de n. ¿Cuánto vale n aquí? 8. 8. ¿Sí? Yo pregunto por las dudas. Bien, ya tenemos entonces, ¿sí? Tenemos el promedio de las diferencias. El mu de las diferencias, ¿cuánto vale? Vale, es igual a 0, que es lo que planteamos en la hipótesis nula. El desvío de las diferencias ya tenemos, y tenemos la raíz de n. Así que vamos a hacer el cálculo de t. Vamos a poner el promedio dividido, entonces, abrimos paréntesis porque vamos a hacer otra división, desvío dividido raíz de n. 1,26, ¿sí? Vamos a utilizar acá, ¿qué función? Distrité.cd, ¿sí? Devuelve la distribución de student de cola derecha. Entonces, colocamos 1,96, acá lo escribo. Y los grados de libertad, entonces, ¿en cuánto me quedan? ¿Cuántos En grados 7. de libertad? En 7, bien. En 7. Ese es entonces el valor P, o el P-valor. Vamos a tomar la decisión. Vamos a comparar entonces el nivel de significación con el valor P. ¿Qué me van a decir entonces? ¿Aceptan, rechazan la hipótesis nula? Vamos a aceptar la hipótesis nula porque es mayor al alfa. El valor P, sí, es mayor que el alfa, que el nivel de significación. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a aceptar, o acepto, la hipótesis nula. ¿Qué acepto entonces? ¿Qué digo? ¿Qué le digo a este investigador como resultado de su investigación? Que los contenidos fósforos son iguales antes y después. Antes y después, sí, que el estrés que él supone que produce esa fistulación, sí, no lleva a la disminución del contenido de fósforo después de la fistulación, no por lo menos sí con los datos de esta muestra. Y lo que nosotros podemos probar es que no existen diferencias entonces entre los contenidos de fósforo antes y después de la fistulación, ¿sí? Siempre hablando estadísticamente, ¿sí? Respecto a la prueba de hipótesis que nosotros hicimos. Entonces, acepto la hipótesis nula, no existen, vemos que no hay diferencias estadísticas entre los contenidos
o los niveles de fósforo antes respecto a los de después de la fistulación. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Si no, vamos a pasar al ejercicio 4, el último que vamos a ver hoy de esta guía. ¿Alguna duda, chicos? Bueno. Vamos a pasar al último entonces, este último ejercicio número 4. Se está desarrollando un nuevo herbicida para maíz. Para ponerlo a prueba se evalúan los rendimientos de 13 parcelas de un lote experimental. Previamente se seleccionaron 6 parcelas al azar a las cuales se le aplicó un nuevo herbicida T-1 y en 7 restantes se empleó el herbicida tradicional T-0. Los resultados del ensayo expresado en quintales por hectárea son los siguientes, y acá tenemos los resultados. Escriba las hipótesis, el estadístico, realice la prueba de hipótesis, y ¿qué se puede decir del desempeño del nuevo herbicida en relación al control? ¿Qué me pueden decir ustedes si estamos ante observaciones pareadas o muestras independientes? ¿En qué caso estamos? Yo creo que apareadas, profe. Muestras pareadas, dice un compañero. Bien. ¿Qué dice otro compañero? Por ahí estaba por hablar también. Muestras independientes, profesora. Muestras independientes. Bien. Ahora los que hablaron, y pueden ayudar el resto, ¿por qué uno y por qué el otro? ¿Sí? ¿Por qué uno me dice muestras independientes y el otro me dice observaciones pareadas? ¿Cuáles son, sí, sus razones? ¿Y porque son parcelas contiguas? ¿Dónde dice que son parcelas contiguas? Entonces no. Fíjate que dice, acá en el segundo renglón, dice, previamente se seleccionaron 6 parcelas al azar, ¿sí? A las cuales se seleccionó, se le aplicó el nuevo herbicida, y 7 parcelas restantes, ¿sí? Las que quedaron, no te dice que están contiguas estas parcelas, ¿sí? No son pares de parcelas. Y otro dato que te hubiera dado a sospechar que no son observaciones pareadas es, ¿cuántos datos tenemos para el herbicida tradicional y cuántos datos tenemos para el herbicida nuevo? Claro, hay diferente cantidad de datos. Tenemos diferentes tamaños de muestras, ¿sí? Entonces, ahí ya creo que uno, si no encontraba que las parcelas eran contiguas, por lo menos, uno podría ver de que en este caso, sí se le han dado 6 parcelas para el nuevo herbicida y 7 para el herbicida tradicional, ¿sí? Pero más allá de que si tuvieran igual cantidad o no, fíjate que no te dice que las parcelas están contiguas, o que están juntas, o que están próximas. Se dice que se seleccionaron al azar para un tratamiento y lo restante quedó para el otro tratamiento, ¿sí? Ahí ya uno sospecharía que estamos ante muestras independientes y no observaciones pareadas. Bien, vamos entonces, muestras independientes. Hipótesis estadística. ¿Cómo planteamos? ¿Qué me pueden decir de las hipótesis estadísticas? ¿Cómo sería? Va a ser una pregunta recurrente siempre entre nosotros, ¿cómo plantean las hipótesis estadísticas? Más allá que después uno haga la aplicación del estadístico de prueba y la comparación, la obtención de la conclusión, es cómo se plantean las hipótesis estadísticas, ¿sí? Siempre van a ver que nosotros estamos haciendo mucho hincapié en cómo se plantean las hipótesis estadísticas. Para este caso, estamos ante una prueba de muestras independientes. ¿Cómo sería? ¿Puede ser que el mu de T0 igual a mu de T1? Podríamos plantear en la hipótesis nula, ¿sí? Recuerden, siempre díganme a qué hacen referencia, si la nula o la alternativa, entonces la nula. Vamos a decir que, entonces, los rendimientos, acá, del tratamiento del herbicida tradicional, ¿sí? Los rendimientos promedios son iguales a los rendimientos promedios obtenidos del herbicida nuevo, ¿sí? ¿Con la alternativa de qué? ¿Cuál va a ser la hipótesis alternativa? Va a ser una hipótesis unilateral, bilateral. Bilateral.
Bilateral, dice la compañera, no se le terminó de escuchar, pero era bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque son distintos los promedios. Pero más allá de eso, te dice, ¿de dónde sacaste que son distintos los promedios? Serían la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa. Yo les pregunto, ¿lo planteamos como prueba unilateral o prueba bilateral? ¿Qué me dice el ejercicio respecto a qué sospecha por ahí el investigador o el ingeniero agrónomo que está llevando a cabo la prueba? En ningún momento sospecha qué rendimiento es mayor, digamos. Por ¿Qué eso, rendimiento es mayor o es menor? No dice, sí, por lo menos no expresa así ahí en lo que nosotros leemos en el enunciado, de que sospeche de que, por ejemplo, el herbicida tradicional tiene mayor rendimiento, o el nuevo herbicida tiene mayor rendimiento, o menor, sí, viceversa. Entonces, como no nos indica nada, ¿sí?, lo planteamos como una prueba bilateral, ¿sí? Diferente. Entonces, los promedios son diferentes. Bien, vamos al cálculo de los promedios. Acá yo ya realicé el cálculo de los promedios, ¿sí? Obtuve. Acá utilicé las mismas funciones que había utilizado para el ejercicio 2. Fíjense, calculé el promedio, seleccionando todos los valores para lo que es el herbicida tradicional. El desvío estándar con la función desves.m, y luego realicé el cálculo de la varianza, ¿sí? En este caso, en lugar de utilizar la función var, utilicé la función potencia, ¿sí? LV, sí, el desvío estándar. Vamos a hacerlo si quieren ahí para ver. Utilicé entonces la función promedio, perdón, ahí está, la función promedio, la función desves.m, y acá en lugar de utilizar la función var, otra forma de obtener la varianza es hacer la potencia del desvío. Lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Lo elevamos a 2. Y ahí obtenemos entonces la varianza. Esto para lo que es el herbicida tradicional, y acá lo mismo para el herbicida nuevo, ¿sí? Entonces, el cálculo del promedio, el desvío y la varianza. Yo les decía también anteriormente que tenían que probar de que estamos trabajando con varianzas homogéneas, ¿sí? En ese caso, ¿cómo hacíamos? Planteamos las hipótesis, que las varianzas son homogéneas, que son heterogéneas, y luego hacíamos un cociente de varianzas, ¿sí? Vamos a ver entonces si son homogéneas o heterogéneas. Siempre recuerden poner el valor de la varianza, ¿sí?, más grande como numerador y el menor como denominador. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo son las varianzas? ¿Son homogéneas o son heterogéneas? Homogéneas. Son homogéneas, ¿sí? Estamos en un caso de varianzas homogéneas. ¿Por qué? Porque tenemos un valor menor a 3. Bien, entonces vamos a proseguir al cálculo del estadístico de prueba. También vamos a utilizar las mismas expresiones. Fíjense que vamos a utilizar en este caso el estadístico T, ¿sí? Sumando entonces las dos muestras, estamos trabajando con, son 13 datos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con T. Y como hoy les mostraba, vamos a ir obteniendo el desvío amalgamado y el estadístico de prueba. Si quieren, vamos a ir haciéndolo paso a paso. Así repasamos un poquitito lo que vimos hoy, ¿sí? Vamos entonces al numerador. Aquí ya no tenemos igual tamaño de muestra, tenemos distintos tamaños de muestra. Entonces, vamos a el tamaño del herbicida tradicional, 7 menos 1. Disculpen que voy a poner un 7 menos 1, voy a poner un paréntesis más, para separar bien los sumandos, 7 menos 1 por la varianza entonces del herbicida tradicional, cerramos paréntesis, más
abrimos doble paréntesis, el T1, que era el nuevo herbicida, tenía solamente 6 datos, menos 1, por la varianza del herbicida nuevo. Ahí obtenemos entonces el numerador. Vamos al denominador, sumamos 7 más 6 menos 2. ¿Sí? Tamaño de muestra de una muestra, de la otra muestra, menos 2. 11. Vamos a la varianza amalgamada. Tenemos que hacer entonces el cociente. La división, ¿entre quién? Entre el numerador sobre el denominador. Hasta ahí tengo la varianza amalgamada. Vamos al desvío. ¿Qué tengo que hacer para obtener el desvío? Tengo que aplicar la raíz. ¿De quién? De la varianza, ¿sí? Y ahí obtengo el desvío amalgamado. Hasta ahí es el desvío amalgamado. Ahora sí me voy para lo que es el estadístico de prueba. Numerador. Tengo que hacer una resta entre los dos promedios. Entonces, el promedio del herbicida tradicional menos el promedio del herbicida nuevo. Vamos a hacer, ¿sí?, esta suma que se encuentra en el denominador. 1 sobre 7 más 1 sobre 6. ¿Sí? Vamos a aplicar la raíz. ¿Sí? Y vamos a hacer la multiplicación con el desvío amalgamado. Entonces, el desvío amalgamado, que yo lo tengo acá arriba, por la raíz, el resultado de la raíz, y ahí obtengo el denominador. Ahora sí voy a hacer el cálculo del estadístico de prueba. Numerador entonces, sobre el denominador, y ahí me da el valor del estadístico de prueba. Voy a calcular el valor P. Voy a utilizar la función distri.t.12. ¿Sí? Porque recuerden que planteé acá la hipótesis alternativa con una diferencia, ¿sí? Una prueba a 2 colas. Entonces 0,51, que es mi estadístico de prueba, y los grados de libertad, ¿en cuánto me queda? 11. En 11, ¿sí? 0,62. Lo comparamos. Mi nivel de significancia, entonces, 0,01. ¿Qué digo? ¿Es menor? ¿Es mayor? ¿Acepto? ¿Rechazo? Es mayor y acepto la hipótesis nula. Es mayor y acepto la hipótesis nula. Me gustó eso. ¿Y qué acepto si acepto la hipótesis nula? Vamos arriba. ¿Qué acepto? ¿Qué le digo entonces? ¿Qué puede decir? Vamos a la última pregunta. ¿Qué se puede decir del desempeño del nuevo herbicida en relación al control T0? Dice. ¿Qué voy a informar No hubo entonces? diferencia. No hubo diferencia en los rendimientos, ¿sí? Entre el herbicida tradicional y el herbicida nuevo. No hubo diferencia en los rendimientos. ¿Qué puedo hacer entonces? ¿Puedo ocupar cualquiera de los dos? ¿Va a estar en función de qué? Ocupar cualquiera de los dos. El precio. El gasto. El precio, por ejemplo, ¿sí? Los gastos, la disponibilidad que tenga, ¿sí? Que tan disponibles estén los productos en el mercado, ¿sí? Pero estadísticamente nosotros encontramos que no hay diferencia, ¿sí? En los rendimientos entre aplicar el herbicida tradicional y entre aplicar el nuevo herbicida, ¿sí? Bien. Hasta acá entonces lo que es el ejercicio 4, lo que es la guía del trabajo práctico número 8, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir esto un ratito y ustedes me van a decir ahora si tienen alguna duda respecto a los ejercicios. Esa es mi botella de agua. ¿Sí? Bien. Ahora ustedes me van a decir si tienen alguna duda respecto a los ejercicios y bueno, si quieren volvemos al Excel y les muestro algo que por ahí no hayan podido calcular, etcétera.